¿Qué onda, guachos? ¿Cómo están? Yo soy Salulo y bienvenidos y bienvenidas a mi canal de vuelta. Hoy les traigo una reacción un poquito más diferente porque va a ser la primera reacción en inglés que voy a hacer acá en el canal. No se preocupen, la canción va a estar traducida, le voy a poner los subtítulos para aquellos que no hablan inglés. Así que bueno, lo que vamos a reaccionar hoy es Welcome to the Internet, Bienvenido al Internet, de Bo Burnham. Que este tipo, yo creo que lo había visto en la época de los Vines y hace poco me enteré que es uno que apareció en Parks and Recreations, tuvo un pequeño cameo. You think I care about that? Look, I can do whatever I want, all right? If I want to shoot a paintball gun at my dad, I'm gonna do it. Good shot, son. I'm proud of you. You're crazy. Y aparentemente es medio como una leyenda acá en todo lo que es YouTube, la comedia musical de así de underground. Hace poco sacó este especial que se llama Inside, que son varios temas, creo que grabó todo en su habitación durante la pandemia. Y hoy vamos a estar no tanto reaccionando porque yo este video ya lo vi, sino más que nada comentando y explicando las letras y el significado, que para mí está muy bueno. Me parece de los mejores videos que han sacado últimamente. Así que bueno, sin más, como siempre, si el video te gusta, dale like, suscríbete, todas esas cosas. Y creo que nada más, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Bueno, obviamente el internet hoy en día, a comparación de lo que era antes, es un sinfín, o sea, es un infinito de cosas que, como dice, si nada te interesa en el internet, serías el primero, serías la primera persona. Nada, me encanta el ritmo que tiene la música, es tan pegadizo. Welcome to the internet. Come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need to panic. This isn't a test. Just nod or shake your head and we'll do the rest. Bueno, eso también pone el contraste. ¿Qué querés ver hoy? ¿Querés ver las noticias o querés ver los pies de una famosa? Que sí, hay un fetiche bastante raro con el tema de los pies. Y un fetiche bastante, ¿cómo decirlo?, explícito. Porque está bien, cada uno tiene sus fetiches, cada uno con sus gustos, pero mantenételos para vos. Pero hay un tema en internet con los pies que mejor no entrar ahí. Dejémoslo por ahí. Welcome to the internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be happy, be horny, be bursting with rage. We got a million different ways to engage. Lo mismo. ¿Qué querés hacer? ¿Querés pelear por los derechos de las personas, por los derechos humanos? ¿O querés ser un racista hijo de remil puta, tuiteando comentarios misóginos y racistas y todo un poco? La opción la tenés. Y que hay un tema. La gente detrás del internet, detrás de Twitter, de Facebook, son todos machitos, ¿viste? Pero en persona, ¿cuánto se la bancan? Welcome to the internet. Put your cares aside. Here's a tip for straining pasta. Here's a 9-year-old who died. We got movies. Lo mismo, de vuelta el contraste. Tenés tip para colar pasta, cosas de cocina. Ah, mirá, ¿te interesa eso? Mirá, también tenemos un nene de 9 años que se murió en la guerra en Afganistán. Es así, tenés de todo un poco. And doctors and fantasy sports and a bunch of colored pencil drawings of all the different characters in Harry Potter fucking each other. Welcome to the internet. Ay, para los que no saben, o para los que saben, esto es una referencia a Rule 34. Y si no conoces Rule 34 y sos medio debilucho, no entres ahí. Rule 34 es un lugar para los fuertes, para los que tienen mentalidad un poquito medio rarita pero fuerte. No voy a decir nada más, dejémoslo ahí. Hold on to your socks, cause a random guy just kindly sent you photos of his cock. They are grainy and off-putting, he just sent you more. Don't act surprised, you know you like it, you whore. Ah, y ese tema, el tema de mandar las fotos del amigo, del amigacho, de la tararira, de la berenjena, de la calabaza reseguida. ¿Qué decir? Hay gente, hay chabones que no entienden que eso no da. Comentario aliado del día. Simplemente no da. Pero me encanta como dice. te mandó otra foto más. No te hagas la sorprendida. Yo sé que te gusta, pedazo de puta. Claro, sí, hay gente que le gusta. Y a una gran mayoría de gente que no le gusta. Porque ¿quién en su sano juicio va a decir, hoy tengo ganas de que me manden una foto de una buena poronga? Hoy la verdad que tengo ganas de eso. Nadie, dijo nadie nunca en la historia de la humanidad. See a man beheaded, get offended, see a shrink. Show us pictures of your children, tell us every thought you think. Start a rumor, buy a broomer, send a death threat to a boomer, or DM a girl and groomer, do a zoomer, find a
tumor in. ¿Cuántas cosas? Lo mismo, de vuelta, toda la cantidad de cosas que puedes encontrar, de contraste de todo. Comprar una escoba, la barredora esta, encontrar un tumor, hacer llamadas por Zoom, acosar a una mina. ¿Querés acosar a una mina? Lo puedes hacer. Puedes hacer lo que quieras. Las posibilidades son infinitas en internet. Vamos a ponerla de vueltas aparte porque es muy rápida y si me pierdo. Don't act surprised, you know you like it, you whore. See a man beheaded, get offended, see a shrink. Lo mismo, ¿ves? ¿Querés ver un chabón decapitado cuando estaban todos los videos de ISIS y cuando estaba de moda Goringa? Bueno, obviamente en Estados Unidos no existía Goringa, pero siempre existieron los sitios así. Entonces, después de eso, ¿qué necesitas? Necesitas un psicólogo. Show us pictures of your children, tell us every thought you think. Esto es un tema muy importante y que la gente parece no entender. No muestres fotos de nenes en internet. Yo no entiendo cómo a la gente le encanta poner fotos de nenes en internet, habiendo tantos pedófilos. Es inentendible. Y mira que la gente lo dice. Hay una regla de oro que es no ponga fotos de tus hijos en internet. La gente que pone fotos de nenes de 4 años. Hay gente que pone fotos de nenes de 4 años desnudos. Es increíble, inentendible. Ya como que no basta con el... Antes, cuando los padres estaban todo el tiempo intentando hacer sentir a la gente orgulloso de sus hijos, tipo, ay, mi hijo hace esto, mi hijo hace lo otro, ahora lo ponen en internet, toma, mira, mi hijo, pum, salió campeón en esto, ganó esto, ahora hizo esto, hizo lo otro. Por favor, paren con los nenes en las páginas de internet. Start a rumor, buy a broomer, send a death threat to a boomer, or DM a girl and groomer, do a zoomer, find a tumor in your, here's a healthy breakfast option, you should kill your mom, here's why women never fuck you, here's how you can build a bomb. Lo mismo, o sea, el contraste de siempre. Acá tenés más tips de cocina, tenés que matar a tu mamá. Más que nada lo que pasa mucho en Estados Unidos con el tema de los tiroteos en las escuelas y eso, que mucha de esa gente, que es gente que bullyingada, gente que le hacían bullying, se desquitaban y estaban como en estos foros por ahí, algunos de la Deep Web y algunos normales, y muchos, viste, decían de, sí, quiero matar a mi familia, o quiero matar a... O no sé, mira, acá en mi colegio me hacen bullying, tenés que matar a tus compañeros. Y había muchos casos así. O de gente que incitaba a otra gente a suicidarse. Por eso el internet es un lugar muy lindo, pero a la vez muy, muy oscuro. Que por eso lo tenemos en la canción. El tipo este tiene un talento increíble con cómo lo plasma. Tenemos una base muy aniñada, un beat muy aniñado, muy como de circo, muy alegre. Y después la cosa que dice el chabón, viste, tenés que matar a tu mamá, mandar amenazas de muerte a un boomer, todas cosas así. Por eso el internet es un lugar tan polarizado, es increíble. Which Power Ranger are you? Take this quirky quiz. Obama sent the immigrants to vaccinate your kids. Bueno, eso obviamente es algo que aplica más a Estados Unidos con todo el tema de el quilombo entre Obama y Trump, de los inmigrantes, de la gente que está en contra de las vacunas, que si estás en contra de las vacunas sos un pelotudo. ¿Qué crees que te diga? ¿Pelotudo o pelotuda? ¿Qué crees que te diga? Otra cosa no te voy a decir. Y bueno, obviamente el tema siempre de los cuestionarios, cuando uno está estudiando y te aparece un cuestionario, adivina qué personaje de Game of Thrones sos según tu personalidad, o qué Power Ranger, o qué personaje de Bob Esponja. Siempre va a haber algo para vos. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. Could I... Bueno, hay una frase ahí que me gusta mucho, que dice que la apatía es una tragedia. Y eso se nota mucho y se ve mucho acá en lo que es YouTube y lo que es la creación de contenidos. Muchos creadores de contenidos han dicho que hay una alegría forzada. Y es verdad, o sea, tenés que estar todo el tiempo arriba y todo el tiempo alegre porque si no... los videos no garpan. Si vos estás tu video, bueno, sí, hola, hoy vamos a hacer esto. O en tus videos estás triste y tu intro lo haces así y hablas así. La gente no te va a seguir. Ahora, si vos estás así, bueno, gente, bueno, chavales, hoy vamos a hacer esto increíble y estás todo el tiempo hacia full, ahí sí, garpa. Entonces, por eso, la apatía es una tragedia y el aburrimiento es un delito. Que es verdad, o sea, no podés estar aburrido. Siempre tiene que haber algo nuevo, algo más divertido. Estás aburrido, toma esto. Tenés que hacer cosas productivas, tomá esto. Siempre, querés algo, tomá. Tenés todo, acá tenés todo lo que quieras. I interest you in everything, all of the time. A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time.
Me encanta ese cambio de... ese switch ahí en el beat. You know, it wasn't always like this. No, es verdad. Not very long ago, just before your time, right before the towers fell, circa 99. A ver, en Argentina, bueno, yo soy del 96, o sea, más o menos de mi época. Tengo algunos recuerdos del internet antiguo. Más que nada yo creo que el internet se divide con la llegada de las redes sociales. Eso fue lo que cambió todo. La llegada de Facebook, eso fue un punto de inflexión, un antes y un después, porque con eso vino Instagram, vino Twitter, pero Facebook fue el punto de partida de lo que es hoy en día para mí el internet. También que YouTube empezó un poquito antes. Yo me acuerdo lo que era el tema de Hotmail. El internet era eso. Nada más. Fotolog. Existía el Fotolog. Esa era la mayor red social que había. This was catalogs, travel blogs, a chat room or two. Exactamente. We set our sights and spent our nights waiting for you, insatiable you. Mommy let you use her iPad, you were barely two. Bueno, eso yo nunca en mi vida tuve iPad y creo que no tuve ni un conocido, ningún amigo que tuviera iPad. Problemas de Argentina, del tercer mundo. Pero si esto claramente en Estados Unidos fue algo muy común que todos los nenes tenían iPad. Y bueno, la generación del iPad que se llama. Bueno, más que nada la generación de los smartphones. De hoy en día ver nenes de 2 años con el smartphone así. Y yo me acuerdo de tener 6 años o 4 años y no saber usar el control remoto de la tele. Para que se den una idea. And it did all the things we designed it to do. Now look at you. Me encanta como lo dice. You, unstoppable, watchable. Hay que destacar la voz que tiene el chabón este. Yo la verdad nunca lo había escuchado cantar. Creo que había visto algún que otro Vine hace mucho tiempo, pero nunca le había prestado atención. Y el tipo tiene mucho talento. Claramente tiene una muy buena voz. Esto está casi sin editar. No es que tiene autotune o algo así. Y qué loco, dice, mirá cómo creciste. O sea, pasaste de ser un nene, una nena que manejaba el iPad o algo así. Y ahora cómo fuiste mutando y evolucionándote y convirtiéndote en este monstruito adicto al internet. Your time is now, your insides out, honey, how you grew. And if we stick together, who knows what we'll do. It was always the plan to put the world in your hand. Exactamente eso. O sea, es nacer e ir convirtiéndote poco a poco en un adicto, una bola consumidora de internet y de redes y de contenido y de más y más y más y más y más. ¿Cómo nos ha consumido el internet, Dios mío? Y ahora... Could I interest you in everything all of the time? A bit of everything all of the time. Me encanta cómo el chabón se pone a sí mismo como si fuese el internet como una persona o un, no sé cómo decirlo, un ente que controla todo, como un gran hermano, tipo súper alegre, ¿viste? Ay, ¿querés esto? Te doy esto, como al principio de la canción, y luego fue más tranquilo, más despacio, esa parte como nostálgica, una serenata de cómo ha sido creciendo, eras tan pequeñita y ha sido creciendo, y ahora ese monstruo diabólico de sos mío, sos mía, sos una creación mía, te tengo así, comiendo todo el día del contenido que te doy, está muy bien hecho. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything and anything and everything and anything and everything and all of the time. Muy bueno. Muy bueno. Está en Netflix. Lo tengo que ver.
Claro, está el especial porque sé que hay varias canciones más. La verdad, ¿qué decir? Muy buena esta canción, me encanta el video, me encanta cómo está hecho, cómo está producido. Eso se nota cuando una persona es artista. Esto es arte. O sea, la canción, la letra, el video, el tipo todo filmado por él y producido por él en una habitación, sin nadie más. Una locura. Y cómo, exactamente, cómo hoy en día somos esclavos de internet. Que a ver, yo me considero en cierta forma bastante despierto en ese sentido. Si bien obviamente consumo un montón de internet porque consumo un montón de YouTube, Instagram, memes. Pero yo veo gente, yo por ejemplo que trabajo en un bar y veo gente que está en una mesa, en un bar, con la pareja, con un amigo, así, y están uno con el celular, otro con el celular así. Y le digo, hola chicos, ¿qué van a pedir? Sí, ya va. Y tipo, hay momentos, yo tengo momentos en los que me gusta estar con el celu y estar a full viendo memes y consumiendo contenido, pero si estoy con gente o si estoy, no sé, viajando en algún lugar y tengo un buen paisaje, me gusta apreciarlo, no me gusta estar todo el día así, viste, consumiendo más y a ver las historias nuevas, que a ver, mira la historia que subió este, el post que subió este, a ver qué tuiteó. Es enfermizo. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Yo creo que cada vez estamos más consumidos y hay poca gente que se da cuenta lo mucho que pasa con el celular y con las redes. Pero bueno, como siempre, si te gustó el video, dejame un like y dejame en los comentarios qué te pareció el video. ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta cómo lo plasma el tipo este? ¿Sos un consumidor de redes? ¿Estás todo el tiempo sin parar viendo Instagram? ¿No puedes parar? Deja el celular, guachín, deja el celular. Para lo único que tenés que entrar al celular es para entrar a YouTube, entrar a la página de Salulo, al canal, poner suscribir, darle like a algún que otro video y nada más. Después, soltalo, andá a disfrutar la vida, andá a disfrutar el mundo, respira aire y disfrutar la vida que es corta. Así que bueno, guachos, muchas gracias por mirarme, nos vemos en la próxima, adiós.